Nosotros en realidad trabajamos con muchísimo ahínco el tema de los diagnósticos. Para nosotros en diversas especialidades tenemos mucha claridad posiblemente en todo lo que significa el manejo correcto de los diagnósticos para desarrollar adecuadamente el proceso, los procesos de cuidado. Como ustedes conocen ya, colegas, la parte de cuidado paliativo es una especialidad que se desarrolla o se está desarrollando recientemente en los países de Latinoamérica, y en nuestro país también se ha instalado a partir de hace unos 20 años, pero aún tenemos mucho por hacer y posiblemente necesitamos siempre muchas manos para poder darle la oportunidad a nuestras poblaciones de que tengan una muerte digna, un cuidado adecuado en el final de la vida de estos pacientes que se encuentran o que están dentro de todo el sistema sanitario, porque cuidado paliativo no está exento para ningún grupo poblacional, ni para ninguna especialidad, ni tampoco estamos exentos nosotros los profesionales de la salud, ¿no? Los enfermeros, que muchas veces posiblemente veamos lejano la llegada de la muerte en nuestro entorno, pero se está dando. El gran problema de nuestros países y en Latinoamérica es que no estuvimos preparados para poder sortear y manejar esta población tan grande, y nuestras instituciones sanitarias no han tenido los recursos suficientes y las formaciones de los profesionales tampoco para poder asumir esta gran responsabilidad, que no solo es una responsabilidad social y no solo es una responsabilidad de los sistemas de salud, sino también abarca el tema de derechos humanos que están siendo vulnerados cuando los pacientes que ya no tienen posible curación son enviados a casa sin ningún seguimiento a morir. No lo sabemos, no sabemos cómo, no sabemos si sufrieron, no sabemos quién los acompañó. Entonces nuestra responsabilidad, colegas, no termina cuando cerramos la puerta de la institución de salud y despedimos al paciente y le decimos, ojalá que todo vaya bien. Nuestra responsabilidad como sistema sanitario, como profesionales de la salud, va mucho más allá por el tema de la vulneración de los derechos de la persona. Bien, mi especialidad es cuidados paliativos, una especialidad muy amplia, transversal a todos los sistemas, a todas las especialidades, a todos los grupos etarios. Tenemos cuidados paliativos pediátricos, geriátricos, oncológicos, no oncológicos, del adolescente, y etcétera. Entonces vamos a hablar un poco de cómo nosotros nos tuvimos que acomodar a esta necesidad, porque nosotros no teníamos claramente el tema de cómo trabajar los diagnósticos de la taxonomía Nanda en cuidado paliativo y cómo de repente equilibrar, hacer un conjunto claro, ver el listado de necesidades, porque abarca no solo a la parte de paciente en sí, sino también abarca el tema de la familia y el cuidador, y también abarca el tema del equipo, porque en esta especialidad manejamos mucho dilema ético, manejamos dificultades al momento de tomar la decisión de que si estamos haciendo bien con esta sedación paliativa, o el profesional queda también con ese sinsabor cuando no supo manejar correctamente el sufrimiento de una persona por dolor, o cuando la familia cometió de repente la falla de no asumir las voluntades anticipadas de la persona, que dijo, no quiero que me hagan resucitación, no quiero que me pongan en un respirador, y posiblemente la familia por desconocimiento o por sufrimiento no lo hicieron. Abarca los aspectos del entorno, del equipo y del enfermo. Por eso es mucho más complejo, y la identificación de los diagnósticos también se nos hacía muy complejo, ya que tenemos pacientes de baja, mediana y alta complejidad. Yo traigo a acotar este mensaje
que lo escriben y dicen: hay que rescatar y descubrir si cabe el fenómeno de cuidar actualmente eclipsado por la sobreexpansión de los aspectos curativos de la medicina. Yo estoy segura, colegas, de que los cuidados paliativos les van a demostrar a ustedes de que es el momento de reencontrarnos con la esencia del cuidado que posiblemente perdimos en el camino por el cuidar, por el tratar, por el prevenir y por el promocionar. Y no nos vimos en el ambiente o en la realidad que nos encontramos ahora, en que no sabemos cómo cuidar a un paciente en proceso de final de vida, porque no es el cuidado pasivo que posiblemente muchos piensan, es sumamente activo, es sumamente dinámico. La enfermera ocupa un lugar muy importante en el equipo interdisciplinario y recupera esas competencias que se han ido perdiendo en el camino. La enfermera paliativista se encarga desde el momento de la entrevista hasta el proceso final de manejar procesos o actividades e intervenciones de alta complejidad. No es solo mirar y acompañar, es ir más allá de lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer. Entonces, la OMS dio este cambio del concepto de cuidado paliativo y se los ha traído algunos principios nada más, solo para que ustedes podamos recordar e identificarnos un poco más con ellos, ¿no? No habla del cuidado netamente en el final de vida, habla de un enfoque, ¿no? De un enfoque claro, un enfoque que mejora la calidad de vida de las personas. Cuando habla de mejora de calidad de vida, estamos hablando de un enfoque holístico, multidimensional, que traspasa la barrera de la institucionalidad y nos dirige al cuidado de la persona dentro de su domicilio, porque es donde debe morir la persona. Y también destapa o realza el tema de que va con la prevención y el alivio del sufrimiento, por eso es tan dinámico. Yo no puedo esperar que una persona sufra por desconocimiento de cómo manejar su tratamiento para el dolor, o que la familia sufra porque no sabe cómo hacer para curar una lesión de una persona o una lesión tumoral, ¿verdad? Entonces son situaciones que nos comprometen en realidad y es un enfoque muy claro. Los principios de los cuidados paliativos, esto se basa en una concepción global, activa y continuada que comprende la atención de los aspectos físicos, psíquicos, sociales, espirituales de la persona en situación terminal, siendo los objetivos principales el bienestar y la promoción de la dignidad y autonomía de la persona. No nos encasillamos netamente. El proceso de final de vida sí sabemos que puede ser muy corto, pero el cuidado paliativo no inicia solo en el momento de la agonía de la persona. Los objetivos son también muy claros: promovemos la calidad de vida, la dignidad y la autonomía. Tenemos en cuenta las necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales. Protegemos su integridad física, buscando la prolongación innecesaria de la vida o evitando también su acortamiento deliberado. Cuidado paliativo está en contra de la eutanasia y de la distanasia. Aplica la ética clínica, respeta los valores de quienes intervienen en la atención. Nosotros vamos a trabajar con equipos interdisciplinarios donde las opiniones de cada uno de los profesionales tienen un gran valor. Las intervenciones son nuestras. El cuidar es nuestro, ¿verdad? Cuando hablamos de cuidado, ¿de qué hablamos? De nuestra competencia, de nuestro territorio. Los enfermeros de cuidados paliativos se distinguen de sus colegas de otras especialidades por su inquebrantable enfoque de la atención del final de la vida y la búsqueda de la mejor calidad de vida en situaciones de alta complejidad. Cuando nosotros nos acercamos a una persona que va a morir, posiblemente el desconocimiento nos hace apartarnos de ese proceso, cuando es un proceso sumamente activo, donde impera la coordinación, la planificación, la prevención de complicaciones, observar y hacer un planeamiento adecuado, ¿no?, para manejar, obviamente, la situación de últimos días de la mejor manera. Sí, avanza, no avanza, ya. Sí, está bien. Ay, acá.
Los cuidados paliativos incluyen disponibilidad, tratamiento del dolor, otros síntomas, son 10 síntomas mínimos los que presenta la persona en proceso de final de vida. Y si hablamos de un paciente oncológico, es un paciente mucho más complejo, con alta complejidad, con ostomías, con lesiones, con cuidados, con prevención de complicaciones, con dolor intenso que a veces no se puede manejar. También nos manejamos en interniveles, tenemos que tener habilidades de asesoramiento y escucha compasiva y escucha activa, mucha asertividad y didácticas y sobre todo tener claridad en nuestras competencias. Las enfermeras colaboran en la evaluación del paciente y la familia. Nosotros trabajamos directamente con la familia, que es quien se va a encargar del cuidado permanente del paciente en el proceso de muerte próxima en su domicilio. Y como ustedes podrán ver, no está exento ningún grupo etario. Entonces, ay, me fui muy allá. No me llevo bien con el control. Sí, por favor, mejor. Hemos tenido la oportunidad en este congreso, hemos estado nosotros, Heather ha estado en mi institución, no he tenido el placer de acompañarla, pero al momento de nosotros identificar el hecho del trabajo con los diagnósticos NANDA, nos compromete a todos a manejar un lenguaje y una forma de trabajo tan coordinado que nos permita solo direccionar el quehacer enfermero, mediante la práctica adecuada, la valoración correcta y hacer el seguimiento según el diagnóstico predeterminado o determinado para el caso específico. En cuidados paliativos, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de haber bajado por el script la versión, pero en algunos conceptos que están claros en el script, y sabemos que sí, hay algunos diagnósticos que se han retirado, son muchos diagnósticos también que se pueden identificar y que nosotros hemos tenido que conglomerar para poder manejar un lenguaje que se pueda direccionar hacia todos los equipos de cuidados paliativos con los que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con planes de cuidados estandarizados en cuidados paliativos. Tuvimos la oportunidad y les he traído un documento que manejamos de la Asociación Española de Cuidados Paliativos que desarrolló un consenso, que fue un trabajo de investigación de diversas instituciones en las que manejan ellos. Los españoles nos llevan pues 50 años de cuidados paliativos, Ellos son 50 y nosotros recién tenemos 25 o 30. Y ellos hicieron un consenso que fue un trabajo muy importante y muy interesante para hacer netamente los diagnósticos para aquellos equipos que trabajábamos en cuidados paliativos. Y son esos diagnósticos, esos planes los que nosotros manejamos en cuidado paliativo. Cuando un paciente llega, por ejemplo, a una institución y nosotros tenemos que manejar y direccionarlo hacia otra institución, ya sea dentro de Lima o ya sea fuera de Lima, si los diagnósticos son claros y manejamos diagnósticos de acuerdo a la dificultad que presenta. Estos planes y este trabajo que realizaron, obviamente, como nosotros lo hemos venido seguramente escuchando, nos facilita mucho a la labor, la intervención y el trabajo en equipo, porque tiene un lenguaje común, unifica las líneas de decisión en cuanto a si estamos asistiendo al paciente, si vamos a apoyarnos con el entorno o si vamos a diagnosticar al equipo también. Los diagnósticos se manejan en las tres E. Nosotros decimos, siempre hablamos de las 3 E: el entorno, el equipo y el enfermo. ¿Los diagnósticos pueden ser aplicados para un equipo? Sí. Si hay afrontamiento inefectivo, sí, también, por parte de los familiares, por parte del paciente. Si hay dificultad también, por ejemplo, en la comunicación, los diagnósticos nos ayudan muchísimo a planificar nuestras acciones. Es un referente para todos los profesionales en enfermería que trabajan en los cuidados paliativos. Facilitará a los profesionales la evaluación de resultados y estos a su vez nos proporcionarán líneas de investigación específica y nos permitirá la monitorización de la calidad en el proceso de cuidar. Nosotros, como les decía, vamos a ver los 3 enfoques: el enfoque del paciente y sus necesidades claras en el proceso de final de vida,
todos los aspectos que incluye su multidimensionalidad. La alimentación, la eliminación, la actividad, el sufrimiento espiritual, la comunicación. De acuerdo y en caso del entorno, ¿cómo maneja el cuidador? ¿El cuidador maneja bien el duelo? ¿Tiene procesos de duelo de repente patológico? ¿El cuidador tiene posiblemente el riesgo de un cansancio del rol de cuidador? ¿Tenemos que rotar nosotros hacia otro cuidador? Y respecto al equipo, por ejemplo, la toma de decisiones también. Es un tema ético y que yo les he traído cotación, 2 diagnósticos grandes para que son los que más manejamos de acuerdo a los planes que tenemos en esto. Ningún diagnóstico es factible de darse si nosotros no hacemos una valoración adecuada de las necesidades de la persona. Y en cuidado paliativo manejamos múltiples escalas de valoración. Valoraciones funcionales, no solo de las necesidades de los diagnósticos claros, sino también de repente de los múltiples síntomas que la persona presenta. Valoraciones funcionales de las capacidades de la persona de todavía hacer sus actividades o ya no hacerlas. Diagnósticos claros y valoraciones claras, por ejemplo, del entorno. Tenemos evaluaciones de SARIT que nos ayuda a valorar el cansancio del cuidador y también nos permite mirar cómo está el entorno donde se van a realizar los cuidados paliativos, si son posibles de dar o no son posibles de dar. Los diagnósticos también se manejan de acuerdo a la identificación del estado del avance en la enfermedad. Puede que sea que yo tenga un paciente que se encuentra en una etapa sintomática de su enfermedad crónica, sabemos que va a morir, pero no sabemos en qué momento va a morir. Un paciente, por ejemplo, con Alzheimer, actualmente está considerado dentro de la población de cuidados paliativos. Este paciente va a dejar de comer, va a dejar de comunicarse, va a dejar de respirar por sí solo, no va a poder responder. Tenemos pacientes que los tenemos que alimentar, pero durante el proceso previo, ¿no?, hay diagnósticos claros para esta etapa, como también hay diagnósticos claros y planes estandarizados de trabajo cuando el paciente ya se encuentra en una etapa de declive, que no es una etapa de agonía, que es una etapa en la que el paciente comienza a tener un aumento de los cambios en los síntomas que acompañan la terminalidad. Antes de repente teníamos 2 síntomas, quizás sequedad de boca, quizá anorexia, ¿no? De repente mucositis, pero conforme va avanzando la etapa de declive, los síntomas comienzan a multiplicarse y los planes comienzan a ser cada vez más complejos. Y el tema de la dependencia, por ejemplo, de la situación de últimos días, que se llama SUD, situación de últimos días, que es la que precede a la agonía, los planes estandarizados son también cada vez mucho más complejos e implica la presencia o la mayor presencia del enfermero y el equipo de asistencia para poder manejar estos múltiples síntomas que lo acompañan. Puede ser que en un inicio de la enfermedad, no se dice ya terminal, sino en la fase avanzada de la enfermedad, nos encontremos con 2 diagnósticos claros, con múltiples actividades, y al final nos encontremos con múltiples diagnósticos y múltiples actividades. Y más aún, obviamente, en el proceso de agonía, no, definitivamente no me llevo bien. Ay, perdón, se pasó, a ver, ¿qué? En agonía, ya, en agonía. Y en agonía, donde obviamente la persona depende de nosotros al 100% y entra también a tallar el equipo, porque el equipo puede manejar esto, está preparado para llevar a cabo los cuidados que amerita una persona en este proceso, también nosotros tenemos que evaluar. Entonces, esto es más o menos los procesos en los que se desarrolla la enfermedad avanzada de las personas. Este es el consenso que yo les he traído. Ruth, no sé si puedes darle un clic tú. Ya. Un clic, ajá, sí. Este es el
el consenso que nace obviamente de todo el trabajo que hace la NANDA, ¿no? Y que es el consenso que hace en España la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos, en colaboración, obviamente, con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para poder profundizar y ver cómo direccionamos mejor los diagnósticos hasta para esta especialidad que prácticamente para nosotros era nueva y es de la cual nosotros ahora nos guiamos, ¿ok? Y que era muy importante considerar porque era la participación para poder hacer este consenso. Todos leían sus NANDAs, todos levantaban sus informaciones, todos tenían el trabajo en cada estado y daban sus opiniones respecto a qué diagnósticos sí deberían ser considerados en cuidados paliativos y cuáles no, para obviamente disminuir un poco el tema de la búsqueda, ¿no? La participación, una de las cosas más importantes fue que definitivamente esto es para pacientes oncológicos y no oncológicos, de cualquier edad, porque los diagnósticos no son exclusivos para los niños y exclusivos para los adultos, ¿verdad? Los diagnósticos son para todos, pero si se identifica en cuidado paliativo también diagnósticos que se direccionan hacia la familia. Dentro de este trabajo se identificaron 68 diagnósticos netamente, que son los que nosotros trabajamos en cuidados paliativos, ¿no? Y que los replicamos y que los manejamos nosotros actualmente para nuestro quehacer. Y como ustedes podrán darse cuenta, son múltiples, son enormes, y cada uno de ellos tiene un plan real y tiene intervenciones sumamente importantes, donde el trabajo, la coordinación, el intercambio, el trabajo en equipo del enfermero es esencial, y la comunicación sobre todo, para identificar claramente los factores, ¿no? Y cómo vamos a llegar, obviamente, hacia la respuesta a lo que nosotros necesitamos lograr, que es que mi diagnóstico, el diagnóstico que yo identifiqué con este paciente, posiblemente en el inicio del proceso haya sido, sí, está bien. Puede ser que tengan nada más, quizás náusea, un poco de, bueno, de repente deterioro de la integridad cutánea, pero conforme va avanzando el proceso, obviamente los diagnósticos se hacen mucho más claros y en mayor cantidad. Yo les he traído dos diagnósticos, por ejemplo, para que podamos ver cómo manejamos nosotros el tema netamente de dolor, y otro diagnóstico más, que es un tema ético, que también trabajamos. No sé si no se lee muy bien, pero me voy a acercar. El dolor crónico es una enfermedad por sí sola. En cuidados paliativos se considera una enfermedad por sí sola, por el proceso, por todo lo que abarca, por el impacto en la persona y por el impacto en la familia. Y el dolor crónico tiene que ser asumido y trabajado por expertos en dolor. Nosotros los enfermeros muchas veces favorecemos al sufrimiento de los pacientes. Cuando el paciente llega con tratamiento de morfina le decimos no, la morfina lo va a matar, o la morfina lo va a deteriorar. Y somos nosotros, por desconocimiento de estos manejos, que favorecemos el sufrimiento de las personas y vulneramos sus derechos. Entonces, sí es necesario considerar que debemos conocer más acerca de los diagnósticos de las personas, sobre todo para estos pacientes. Por ejemplo, nosotros manejamos el control del dolor, los factores relacionados, incapacidad física crónica, incapacidad psicosocial crónica. Nosotros no atendemos, recuerden que cuidado paliativo son todas las enfermedades avanzadas, con cero posibilidad de curación. No es lo mismo un dolor crónico que un dolor agudo. Por lo tanto, el plan de trabajo y los diagnósticos son específicos para estos. Con respecto al NOC, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tenemos que hacer. Utiliza medidas preventivas, utiliza medidas de alivio del dolor, utiliza los analgésicos de forma adecuada, reconoce los síntomas de dolor. Y los manejos que nosotros realizamos, que son todas las actividades, y a veces ustedes, y tenemos nosotros la dificultad en nuestros equipos, hacemos cada una de estas actividades, todas las intervenciones las hacemos,
pero no las identificamos como intervención. Es decir, no le ponemos el código que deberíamos manejarlo para que sepamos, ¿no?, que es así como hemos venido interviniendo con este diagnóstico presentado. Y eso es lo que a nosotros se nos hace difícil. Cuando hacemos el SOAPIE, ¿no?, ponemos todas nuestras actividades, todas nuestras intervenciones, pero deberíamos identificar también las actividades que realizamos. No, yo les he puesto aquí, obviamente, las actividades. Realiza una valoración exhaustiva del dolor, que incluye localización, frecuencia, calidad, intensidad. Observar claves no verbales de molestias, asegurarse que el paciente recibe los tratamientos analgésicos adecuados, determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida. El dolor produce aislamiento, soledad, deseo de suicidio, no comunicación. Entonces, si estamos nosotros, no lo miramos, obviamente, como deberíamos mirarlo, producimos obviamente mucho sufrimiento en la persona. Disminuir o eliminar los factores que precipiten o que aumenten la experiencia dolorosa. Animar a que el paciente y la familia valoren el dolor e intervenir en el dolor. Utilizar un enfoque multidisciplinario para el manejo del dolor cuando éste tiene que corresponder a eso. Nosotros, enfermería, sí vamos a actuar frente al dolor, pero si ese paciente tiene que ser valorado y según nuestro criterio tiene que ser nuevamente visitado por el médico o revalorado dentro de la institución, tiene que hacerlo, y nosotros somos quienes tenemos que sugerir que lo haga. Por ejemplo, para esta NIC, nosotros, ¿qué instrumentos aplicados utilizamos? Tenemos que identificar los instrumentos que manejamos. Si bien es cierto, es la intervención, pero ¿con qué acompaño? Esa es parte del profesional, de lo que yo como profesional tengo que demostrar, que yo tengo unas escalas de valoración que favorecen, ¿no?, a la identificación clara de la necesidad. Si yo digo, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué escala de valoración utilizan para el dolor? ¿Quién utiliza el EVA? A ver, levanta la mano. ¿Quién utiliza el EVA? Más o menos unas 15, ¿no? ¿Sí? ¿Quién utiliza el Wong-Baker? ¿Quién utiliza la verbal descriptiva? ¿Quién utiliza la escala numérica? ¿Ah? Les comento. Posiblemente todos nosotros no tengamos una regla de valoración analógica. La escala visual analógica es una escala de colores que cambia conforme el paciente tiene intensidad dolorosa. Sin embargo, en nuestro registro siempre ponemos EVA, y posiblemente no utilicemos nuestra escala del EVA. Pero sí utilizamos dos escalas. Cuando le preguntamos en la entrevista al paciente, señor, cuénteme, descríbame, ¿cuál es su dolor? ¿Cómo es su dolor? ¿Hacia dónde se instaura su dolor? ¿Se irradia? ¿Está aquí? ¿Se mueve? Esa escala ustedes la utilizan, sin embargo, no la registran. Y es un trabajo y una intervención importante, porque es muy válida. Y es mucho más válida que el EVA. Porque posiblemente el EVA nosotros lo identifiquemos o lo utilicemos con personas que o están con mucho dolor, o de repente no quieren responderles si les señalan el color. Y la numérica, en cambio la descriptiva, les describe a ustedes cómo es, cómo están, cómo se sienten, cómo es la entrevista pura respecto al dolor. Y la numérica, y señor, cuénteme, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? 0 significa 0, nada de dolor, y 10 significa el dolor más intenso que usted haya experimentado en su vida. Entonces utilizamos muchas veces dos escalas, y sin embargo, tampoco las registramos. ¿Y cómo hacemos con aquellos pacientes que no pueden hablar? ¿Qué escala utilizamos? La de Wong-Baker, que es la de caras, ¿no? Cuando ponemos el niño o el adulto está con fruncido el ceño, ¿no?, agestado. Pero también hay otras escalas conductuales del dolor. El dolor puede cambiar y alterar las funciones de la persona. Las funciones vitales. Dolor produce taquicardia. ¿Qué más?
taquipnia, ¿no? Ustedes van a ver en la piel sudoración, palidez, etc. Entonces, nosotros tenemos que también hacer esto. No solo es el tema de la intervención. Sí, ok, yo le informé, le comuniqué, lo entrevisté, lo valoré, le administré el tratamiento, hice todo lo posible, pero mi registro tiene que ir acompañado de esta fuerza que le da la valoración y las escalas de valoración. Esos instrumentos que no se deben dejar de colocar en el registro de enfermería. Por ejemplo, en administración de analgésicos, nosotros lo hacemos. Todo el tiempo hacemos administración de analgésicos, ¿no? Y, obviamente, nuestro NIC es comprobar las indicaciones médicas, lo hacemos, ¿no? Verificar, administrar la medicación a la hora adecuada, comprobar el historial de alergias, evaluar la eficacia del analgésico, observar signos y síntomas de eventos adversos. ¿Y qué instrumentos utilizamos para eso? Ok, yo lo hago. ¿Y cómo verifico que lo hice? ¿No? ¿Dónde está el registro? ¿Qué utilizo para esto? Y esto es lo que le da la fuerza a esto. Esto es excelente. Esto es extraordinario porque nos está dando los pasos adecuados para organizarnos y planificar. Yo puedo, por ejemplo, yo siempre les digo a mis colegas, yo me puedo torcer el pie y estoy haciendo mis notas de enfermería de mi paciente y lo dejé solo con el registro y dice 1400 manejo el dolor. Y mi compañera me va a ver esto y me va a decir, ok, entonces ella ya hizo posiblemente estas actividades, ¿no? Y se van a acompañar de los instrumentos que yo apliqué. Esto nos ayuda a hacer un seguimiento, a seguir trabajando en equipo, a no perder de vista al paciente y su necesidad que fue identificada desde un principio. Entonces nos tenemos que empezar a acoplar a las cosas y estandarizar claramente los instrumentos inclusive que nosotros manejamos. Este otro diagnóstico lo identifiqué, este es uno de nuestros pacientes también, ¿no? Nosotros tenemos pacientes de toda edad, de todo estrato social. Oncosalud no es una empresa solo para ricos, ni para Lima, trabajamos con pacientes de todas las periferias, de todos los estratos sociales, y tenemos últimamente muchos enfermeros, por si acaso, aviso, ¿no? Mirémonos, muchos enfermeros jóvenes están llegando a Oncosalud, así que también hay un tema que tenemos que estar chequeando. El sufrimiento moral, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros hablábamos y trabajamos con las 3E? El entorno, el enfermo y el equipo. ¿Puede ser que un diagnóstico NANDA se adecue para poder diagnosticar al equipo y también al entorno y también al enfermo? Sí. Este nos sucede todo el tiempo, el sufrimiento moral. Cuando llegó esta niña a nuestro servicio, teníamos dilema ético. Las enfermeras decían, pero tan rápido la tenemos que sedar. La niña tenía un cáncer de lengua, también era portadora de una enfermedad rara, no estaba respirando muy bien, su mamá había muerto de cáncer de ovario, su papá estaba solo con su tía atendiéndolo, el entorno social era muy bueno porque había mucho amor y mucha comunicación con ella, pero había mucho sufrimiento porque ella no dormía en las noches, no se acomodaba a la cama, no respiraba bien, estaba desaturando permanentemente y entramos todos en el sufrimiento moral y del dilema ético. Porque algunos médicos que inclusive eran pasantes decían, ¿pero por qué le vamos a iniciar morfina? Bueno, porque la morfina tiene un efecto sobre el centro de la respiración. Y no es que le baje la capacidad ventilatoria, ¿no? Sino que esa necesidad se esconde y el paciente siente alivio, se relaja, respira mejor, respira de acuerdo a su capacidad. Y otro grupo decía, no le puedo poner el morfina, pero todavía no le pongamos morfina. Entonces, ese diagnóstico todo el tiempo lo utilizamos cuando tenemos este tipo de población, niños, mamás jóvenes, papás jóvenes, adolescentes. Yo no sé por qué, pero a los adultos no nos miran mucho, porque los adultos toman sus propias decisiones y el adulto posiblemente asuma mejor su enfermedad. No es que no tenga el mismo derecho, es que asume mejor su enfermedad. Y el sufrimiento de su entorno tampoco es tan grande como cuando se nos muere un hijo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué factores relacionados a este diagnóstico?
Decisiones en la etapa de final de la vida. ¿Qué decisión tengo que tomar con respecto a esto? Que no afecte ni vulnere el derecho de la persona. Decisiones sobre el tratamiento. Conflicto entre los que deben tomar la decisión. Un médico dice sí, el otro dice no. Una enfermera dice, no me mande a esa visita domiciliaria, y la otra dice, sí, yo puedo ir a la visita domiciliaria, ¿no? Porque también tienen un sufrimiento. Pérdida de la autonomía, conflictos culturales, toma de decisiones éticas, ¿no? Que son contradictorias. El no, la toma de decisiones. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque esto no solo nos complica o implica al paciente únicamente, está la familia también a quien tenemos que educar y está el equipo también que tiene que tomar una decisión. Por eso les decía, en cuidado paliativo es muy complejo y por eso nuestras competencias también tienen que estar muy claras para nosotros no seguir diagnósticos médicos y seguir nuestros propios diagnósticos. Nosotros no podemos ni hacemos planes estandarizados o trabajo de acuerdo a diagnósticos médicos, nunca, ¿no? Porque su diagnóstico médico es su diagnóstico médico, pero el nuestro es el tema que tiene que ver con el cuidado de la persona. Entonces, por ejemplo, el NIC 5250 apoya en la toma de decisiones. ¿Qué hacemos? Ayudar al paciente, familia y equipo a aclarar los valores y expectativas que pueden ayudar a tomar decisiones vitales fundamentales. Les tengo que dar esta morfina, porque ella se está ahogando, ella está sufriendo, no se va a morir en ese momento. Lo que vamos a hacer es que esa necesidad de querer respirar disminuye un poquito porque ella va a estar un poquito más descansada, sin dolor, tranquila. No significa que la morfina le vamos a poner 20 ampollas para que se vaya, no. Significa que el proceso, vamos a ver qué es lo que ella necesita y conforme a las valoraciones y los instrumentos que utilicemos vemos que esté bien, ¿no? Porque también hay escalas de valoración de sedación paliativa y que también tenemos que aprender a manejar para ver cómo nos va a nosotros en el tema de la sedación paliativa. También, me fui. Informar al paciente y familiar sobre la existencia de puntos de vista alternativos y las soluciones de forma clara y con todo el apoyo. ¿Usted me entendió, señor? No es que venga el doctor y le diga, ¿sabe qué, señor? Vamos a tener que ponerle sedación paliativa porque ya está por morir. No, nos tenemos que sentar con la familia a conversar. Por eso les decía, cuidado paliativo es el trabajo que hace el enfermero y el equipo interdisciplinario, es muy amplio y puede pesar más una entrevista asertiva, una comunicación clara y todo el tiempo que ustedes necesiten sentarse con la madre o el padre de este niño, que la mejor intervención que ustedes hayan tenido. La familia se va a ir más tranquila y posiblemente acepte y maneje mucho mejor el tratamiento que esta paciente amerite. Ayudar al paciente y familia a identificar ventajas y desventajas de cada alternativa que yo le doy. No es la única alternativa que existe en cuidado paliativo, es múltiple, ¿no? El uso es múltiple. Facilitar la toma de decisiones en colaboración con el equipo multidisciplinario, respetar el derecho del paciente a recibir o no información. Si yo no quiero saber, no me puede usted obligar a recibirla. Y proporcionar información solicitada por el paciente y la familia. ¿Y qué instrumentos, por ejemplo, nosotros utilizamos? Instrumentos que tienen que estar claros por un tema médico-legal. Aquí el tema médico-legal es vital. Y para el tema médico-legal yo tengo que tener claramente la evidencia de que yo realicé esta actividad o esta intervención con esta familia. Por lo tanto, todo lo que escribamos tiene que ir acompañado de una evidencia. La reunión de equipo interdisciplinario, nos reunimos con el caso, ¿no? La revisión del caso clínico, la identificación del cuidador principal. ¿Es usted el cuidador principal? Muy bien. ¿Usted se compromete a trabajar con nosotros? Perfecto. ¿Firmamos juntos este compromiso de trabajo en equipo? Sí, lo firma, ¿no? La revisión de documentos de voluntad anticipada. Si el paciente deja su voluntad anticipada y dice, yo no deseo que me coloquen esto, que me coloquen sondas, que me coloquen en UCI, etcétera, eso es lo que se tiene que respetar. En el país no se respeta. No se respeta. En Estados Unidos usted va y un paciente que firmó un documento y diciendo no me toquen, yo quiero morir sin que me intuben y sin nada, y algún médico
toma una decisión contraria, el médico va a la cárcel, ¿verdad, Heather? Okay. Acá no. Es más, el médico, lo que va a suceder con el equipo es que la familia siempre toma la decisión sobre el paciente. Así él haya dejado un documento firmado. No hay claridad en el tema legal. Y la educación continua de la persona. Entonces, esos dos diagnósticos que tenemos, de los 68 que ustedes han podido observar, ¿no?, que los tenemos sumamente claros, tenemos un libro ahí en el servicio, todo el tiempo lo tenemos que utilizar. En cuidado paliativo es un área mucho más, posiblemente mucho más sensible, porque hay conceptos todavía que no se aterrizan y no conocemos, y cometemos errores por desconocimiento. Entonces sí tenemos que empaparnos mucho y estar muy claros con respecto a este tipo de procesos, ¿no? Esto nos da los diagnósticos NANDA, ese beneficio nos dan los diagnósticos NANDA, aclarar e identificar qué es lo que yo tengo que trabajar con respecto a esta necesidad que hemos ido viendo con esa persona, o estas múltiples necesidades. Y nosotros no solo nos abocamos al tema físico, también al psicológico, al social y al emocional. Y cuando hablamos obviamente ya de prestaciones, hablamos de que los servicios por parte de enfermeras es de un tipo de cuidados basados en una visión del individuo, y ese individuo está dotado de necesidades y respuestas humanas, siendo estas el centro de atención en la práctica profesional de enfermería. Por lo tanto, para prestar cuidados de enfermería de calidad se precisa conocimientos, habilidades, requiriendo una preparación de los profesionales que lo van a desarrollar. Yo sí creo necesario que en cada institución tenga un equipo de atención de cuidado paliativo. No todos los pacientes se curan, ¿no? No todos los pacientes se rehabilitan. Entonces tenemos una gran población que está abandonada y que posiblemente no tenemos cómo manejarla. Los diagnósticos nos va a ayudar en todos los niveles, en todo el nivel de las instituciones de salud, y posiblemente nos ayude a seguir manejando. Nosotros manejamos una red internacional que tiene una sede acá en Perú, que es la RIENCUPA, donde ustedes podrán seguramente identificar algunas de las enfermeras que trabajan en sus instituciones, ya que no tenemos la especialidad en nuestro país, todavía no existe en Latinoamérica tampoco. Nosotros hemos identificado a líderes de cada institución. Tenemos enfermeros de la FAP, del Hospital de Policía, Almenara, Ribagliati, o el Hospital del Niño, instituciones privadas como las nuestras, el Hospital Cayetano, etcétera, y trabajamos en red. Y ellas aplican también actualmente los diagnósticos NANDA al momento de hacer sus diagnósticos. Cuando estos pacientes pasan a otras áreas, ya sea en el domicilio, tratamos de que el seguimiento sea en conjunto y nos pasamos la voz cuando un paciente tiene que ir a su casa a morir. Y los que estamos cerca posiblemente los podemos asistir. Utilicemos las intervenciones de manera clara. Utilicemos, no sé si está, bueno, les he dejado la bibliografía. Para mí es un placer. Muchas gracias nuevamente y espero verlos pronto.